Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de una profecía muy importante que se encuentra en el libro de Daniel, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Hemos titulado a este tema En el umbral del tiempo. Leamos lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay algunas personas que piensan que no debemos estudiar los tiempos proféticos del libro de Daniel porque no se nos ha revelado. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que las cosas reveladas son para nosotros. Y si la profecía o los tiempos proféticos de Daniel se han dado al pueblo de Dios, a la iglesia, entonces es para que los estudiemos, los entendamos y también los podamos compartir. Vamos a hablar un poco acerca de Dionisio el Exiguo, que fue el creador de la era cristiana o también conocida como Anno Domini. Dionisio el Exiguo fue un monje y también un matemático que vivió entre el siglo V y el siglo VI de nuestra era. Para la época cuando vivió este monje no existía la era cristiana, es decir, los años no se denominaban como años antes de Cristo o años después de Cristo. Para esa época existía la era diocleciana y también existía la era o el calendario desde la fundación de Roma, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces lo que hizo este monje fue establecer una nueva era y llamar al año que él estaba viviendo en ese momento, llamarlo un año después de Cristo. Él estableció un año como el nacimiento de nuestro Señor. Pero hemos comprendido, los historiadores han comprendido, y nosotros también que estudiamos un poco de historia, hemos comprendido que Dionisio el Exiguo cometió un aparente pequeño error de unos 4 años fijando la fecha del nacimiento de nuestro Señor. En esta diapositiva podemos ver un sincronismo entre la era cristiana, columna a la derecha, y la era desde la fundación de la ciudad de Roma, que también es conocida en latín como Ab Urbe Condita, abreviado es AUD. Entonces, el año 1 de nuestra era coincide con el año 754 desde la fundación de Roma, como lo podemos ver en la tabla. Por ejemplo, el año 5 después de Cristo corresponde con el año 758 desde la fundación de Roma. En los tiempos antiguos, las eras o los calendarios comenzaban desde algún hecho importante. Por ejemplo, el calendario desde la fundación de Roma usa como punto de partida la fundación de Roma. La era diocleciana usa como punto de partida el primer año de gobierno de Diocleciano. Y la era cristiana usa como punto de partida el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Entonces, cualquiera sea la referencia, sabemos que es una referencia arbitraria. Por ejemplo, hay judíos que utilizan una era desde la creación de Adán y Eva y el punto de referencia es el momento de la creación. Nosotros actualmente y el mundo occidental utiliza la era cristiana que fue formulada o creada por Dionisio el Exiguo en el siglo entre el siglo V y el siglo VI de nuestra era. Vamos a leer lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista, página 273. El año del nacimiento de Cristo no fue el año 1 después de Cristo, sino unos 4 o 5 años antes. Dionisio el Exiguo, un abad romano del siglo VI después de Cristo, enumeró equivocadamente los años de su era cristiana al fijar el nacimiento de Cristo por lo menos
4 o 5 años más tarde. Voy a hacer un paréntesis. Creo que dije siglo cuarto o siglo quinto refiriéndome a Dionisio el Exiguo, pero realmente si me equivoqué en este aspecto, estoy corrigiendo. Él nace en el siglo quinto y muere en el siglo sexto. Muy bien, seguimos leyendo la cita. Por eso la fecha sería el cuarto o quinto, el 4 o 5 antes de Cristo. Algunos pondrían la muerte de Herodes en el otoño del 4 antes de Cristo o más tarde, pero se acepta generalmente que el eclipse mencionado por Josefo en relación con ese evento debió ser el que ocurrió en la primavera del 4 antes de Cristo. Y por ese tiempo, perdón, Cristo debió tener varias semanas o meses de edad. Bien, entonces vamos a ver un poco acerca del error de Dionisio el Exiguo. Él fija el año 1 Anno Domini o 1 después de Cristo, lo fija en el año 754 desde la fundación de Roma. Sin embargo, realmente se debió haber fijado el año 1 después de Cristo, se debió haber fijado para el año 750 desde la fundación de Roma, es decir, aproximadamente unos 4 años antes. Por eso es que actualmente se acepta que hay un error, un desfase en nuestra era cristiana. Cuando nosotros decimos año 1 después de Cristo, esto no corresponde precisamente al nacimiento de nuestro Señor, sino que nuestro Señor nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Bien, aquí tenemos otra tabla donde vemos el sincronismo entre el año 1 desde la fundación de Roma con la era cristiana. Si usted revisa en cualquier enciclopedia o por ejemplo Wikipedia, en Google, en Internet, en qué año se fundó la ciudad de Roma, va a conseguir que fue fundada en el año 753 a.C., como lo muestra esta tabla. Muy bien, vamos a leer esta cita de Wikipedia hablando acerca de el año cero. Dionisio el Exiguo no proveyó a nuestra era de un año cero. No es asombroso, porque en la Europa alto medieval nadie conocía la cifra o el número cero. No obstante, la presencia de la palabra latina nula en la tercera columna de su tabla de Pascua crea la impresión de que Dionisio el Exiguo conociera ese importante número, pero no hay nada a partir de lo cual pudiera deducirse que su nula fuese un cero verdadero. De todas formas, él no lo utilizó en sus cálculos. Es muy importante este punto porque la era cristiana no tiene años cero, tampoco tiene años negativos. A veces se comete el error de pensar que los años antes de Cristo son años negativos. Eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. En esta lámina, aquí vemos un sincronismo de la era cristiana con el cómputo astronómico. La era cristiana no tiene, como ya dije, ni años cero ni tampoco tiene años negativos. Pero el cómputo astronómico, cuando usted lee un libro de astronomía, se va a dar cuenta que se refieren a los años antes de Cristo como años negativos. Y también usan el año cero, porque ellos no se preocupan por este tipo de detalles que nosotros los historiadores nos preocupamos. Fíjense que el año 5 antes de Cristo para un astrónomo corresponde al año -4, como lo puede ver en la tabla. Y cuando usted lea, por ejemplo, en un libro de astronomía que se están refiriendo al año -500, ¿sí? Entonces, eso debe corresponder al año 501 antes de Cristo. Hay un desfase de una unidad. El año 1 antes de Cristo corresponde al año 0 de los astrónomos. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña formulita para calcular desde una fecha antes de Cristo, sumarle un plazo o un lapso de tiempo y entonces poder determinar un año en específico.
Por ejemplo, si el lapso de tiempo es mayor o igual al año antes de Cristo, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente: el lapso de tiempo, al lapso de tiempo le vamos a restar ese año antes de Cristo, le vamos a sumar 1 y entonces nos va a dar un año después de Cristo. Si por el contrario el lapso de tiempo es menor al año antes de Cristo, entonces el cálculo se hace de la siguiente manera: al año antes de Cristo le restamos el lapso de tiempo y eso nos va a dar un año antes de Cristo. Vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. Por ejemplo, vamos a sumar 2300 años a la fecha 457 antes de Cristo. Como 2300 es mayor que 457, entonces aplicamos la primera fórmula que aparecía en la lámina anterior. 2300 menos 457 más 1 da 1844 después de Cristo. Ese es el uso correcto de la fórmula. Vamos a otro ejemplo. Vamos a sumar 2300 años a la fecha 2553 a.C. Como 2300 es menor a 2553, entonces es la segunda fórmula. Y hacemos el cálculo de la siguiente manera: 2553 menos 2300 da 253 a.C. Vamos con el tercer y último ejemplo. Vamos a sumar 2300 años a la fecha 2300 a.C. Como los números son iguales, entonces aplicamos la primera fórmula. Entonces, el lapso de tiempo 2300 menos el año 2300 a.C. más 1 nos da 1 después de Cristo. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora en este momento de un principio muy importante que aparece en la escritura, que es el principio de día por año. Vamos a citar 3 versículos de la palabra de Dios. El primero está en Números 14:34 y dice de la siguiente manera: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Allí tenemos una evidencia clara de que la palabra de Dios utiliza el principio de cambiar un día por un año. La tierra de Canaán fue reconocida durante 40 días y como ellos se rebelaron a Dios y no creyeron en sus promesas, entonces tuvieron que sufrir 40 años en el desierto. Vamos con otro ejemplo. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces tenemos ahora un segundo versículo que nos vuelve a enfatizar el principio de día por año en la palabra de Dios. Vamos con el tercer testigo. Que toda palabra conste entre 2 o 3 testigos, dice la escritura, así estamos haciendo en este momento. Génesis 29:27 dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Estas son las palabras del suegro de Jacob, Labán, a Jacob. Vemos que él está diciendo que has trabajado por mi hija Lea, ahora te toca trabajar por mi otra hija, que es la que realmente tú quieres, entonces te toca trabajar una semana. Y una semana son 7 años. Una semana tiene 7 días. 7 días son 7 años. Entonces vemos que la mentalidad hebrea recalca el principio de día por año. Muy bien, teniendo todos estos elementos presentes, vamos a leer Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es muy importante comprender que esta profecía no fue explicada al profeta Daniel por el ángel en el capítulo 8. Daniel, el profeta, queda consternado, queda perturbado porque no comprende esta visión, sobre todo la visión enfocada en el tiempo. Algún tiempo después, el ángel Gabriel visita al profeta Daniel y en el capítulo 9 se le dan algunas explicaciones que le van a ayudar al profeta Daniel a comprender este periodo de 2300 tardes y mañanas.
Eso ocurre en Daniel 9:24, cuando se le dice al profeta Daniel lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es muy importante comprender que en Daniel 8 hay una visión. En Daniel 8 hay un carnero, hay un macho cabrío, hay cuernos, hay símbolos, hay una visión. Pero en Daniel capítulo 9 no hay bestias, no hay animales, no hay cuernos, no hay una visión. En Daniel capítulo 9 lo que hay es una explicación de la visión de Daniel 8. Porque en Daniel 9, Daniel se encuentra orando y, y después de eso inmediatamente llega el ángel Gabriel y le da la explicación de la profecía de las 70 semanas, pero es porque Daniel está pensando que se va a prolongar el cautiverio de su pueblo en Babilonia, en vista de que no comprendía la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces nosotros no podemos comprender la profecía de Daniel 8:14 si no la conectamos con la explicación de Daniel 9. Fíjense que dice 2300 tardes y mañanas, y una tarde y una mañana conforman un día. Por tanto, allí tendríamos 2300 días proféticos que bajo el principio de día por año se convertirían en 2300 años literales. Leamos Daniel 9:25, que es muy importante para comprender esta profecía. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, aquí se nos están dando dos referencias históricas importantes. La primera es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y la segunda referencia histórica es el Mesías o la aparición del Mesías. Y entre estos dos puntos, entre la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y la aparición del Mesías, hay 7 semanas y 62 semanas. Es decir, hay 69 semanas. 69 semanas son, si usted lo calcula en días, son 483 días. 69 por 7 son 483. Y si usamos el principio de día por año que ya hemos expuesto, entonces estos 483 días proféticos se convierten en 483 años. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la hoja Excel. Bien, se da el punto de partida para las 70 semanas. El punto de partida es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Cuando nosotros leemos Esdras 6:14 dice lo siguiente: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Por tanto, aquí la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, nos está dando la referencia de los 3 decretos que nosotros debemos revisar para poder dar inicio a las 70 semanas y también poder dar inicio a las 2300 tardes y mañanas, porque cuando evaluamos estos dos tiempos proféticos juntos, comprendemos que tienen que comenzar al mismo tiempo las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas. Ahora lo que procederemos a hacer es revisar los decretos de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El decreto de Ciro fue dado en el año 536 a.C. y aparece registrado en Esdras 1:1 al 4. El segundo decreto fue dado por Darío en el año 519 a.C. y aparece registrado en Esdras 6:1 al 12.
Y el tercer decreto que menciona Esdras en el capítulo 6, versículo 14 que acabamos de leer, es el decreto de Artajerjes Longímano, que fue dado en el año 457 a.C. y aparece registrado en Esdras capítulo 7. Muy bien, en este punto es oportuno leer esta cita de Elena de White que aparece en Profetas y Reyes, página 419. La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmerdis, llamado Artajerjes en Esdras 4:7, los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad. Cambises, como sabemos, era hijo de Ciro, ¿sí? Y tenemos al falso Esmerdis, que se hizo pasar por hijo de Ciro, realmente era un mago llamado Gaumata, y que fue derrocado por Darío. Aquí tenemos la inscripción de Beistún, donde Darío está pisando al falso Esmerdis, al mago Gaumata, y está recobrando o retomando el poder de Persia. Bien, si nosotros hacemos una tabla, podemos darnos cuenta que podemos conseguir un sincronismo entre los nombres bíblicos para los reyes medo-persas y los nombres históricos como aparecen en la historia secular. Ciro corresponde a Ciro II el Grande, y algunas referencias bíblicas se encuentran en Isaías 44:28, 45:1, Daniel 10:1 y Esdras 1, 1 al 4, 4 y 5. Asuero, el Asuero de Esdras 4:6 corresponde a Cambises II, hijo de Ciro. El Artajerjes de Esdras 4:7 al 24 corresponde al falso Esmerdis. Darío de Esdras 4:5 corresponde a Darío I el Grande, que fue el que acabamos de mostrar en la inscripción de Beistún y fue quien fundó a Persépolis. Tenemos también al Asuero del libro de Esther, que corresponde a Jerjes I, y también por último a Artajerjes de Esdras 6:14, el capítulo 7 de Esdras, también Esdras 8:1, que corresponde a Artajerjes I Longímano. Bien, vamos a hablar un poco de lo que entendieron los mileritas, cómo comprendieron ellos esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Aquí tenemos un diagrama original que utilizaban los mileritas para explicar estas profecías. Allí tenemos a William Miller, que fue un predicador de la segunda venida de Jesús para el año 1843 y el año 1844. Se predicó la venida de Cristo en esos 2 años, pero sabemos bien que Cristo no vino en ese tiempo. Sin embargo, al día de hoy todavía comprendemos que el tiempo fue calculado correctamente. Lo que no fue calculado, interpretado correctamente, fue el evento que ocurriría al final de las 2300 tardes y mañanas. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra el periodo de 70 semanas partiendo del 457 a.C. y ya lo vamos a comprender o lo vamos a revisar un poco mejor en la tabla de Excel, utilizando los años de los decretos de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Leamos lo que dice el deseado de todas las gentes, página 107. Hacía mucho que Israel no había tenido profeta. Hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos de entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan, por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar y todos anhelaban participar
en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Aquí la señora Elena de White está describiendo cuál era el sentir nacional del pueblo judío para la época de Juan el Bautista. Y está diciendo que para esa misma época era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. Bien, cuando nosotros hacemos un sincronismo entre las 70 semanas de Daniel y las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, entonces podemos hacer un diagrama profético para dar final o término a las 2300 tardes y mañanas en el año de 1844. Pero eso lo vamos a revisar mejor en la hoja Excel. Saquemos algunas cuentas y revisemos. Bien, aquí estamos en la hoja Excel con los 3 decretos, el de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes, que vamos a revisar con el plazo profético de 69 semanas. Sabemos bien que hay 7 semanas y 62 semanas entre el decreto para reedificar Jerusalén y el Mesías príncipe. 69 semanas son en días exactamente 483 días, que por el principio de día por año se convierten en 483 años. Bien, vamos entonces a poner este plazo profético en el Excel. Lo que hacemos es arrastrar hasta 483 y llegamos entonces hasta acá. Vamos a colocar acá el decreto de Ciro, que comienza en el 536 a.C. Ese primer año comienza en el 536 y finaliza en el 535. El segundo año comienza en el 535 y termina en el 534. Muy bien, ahora colocamos acá el decreto de Darío, que comienza en el año 519 a.C., termina en el 518. Recordemos que los años antes de Cristo van de mayor a menor. El segundo año de este plazo profético va del 518 al 517. Ahora colocamos acá el decreto de Artajerjes, que comienza en el 457 a.C., termina el primer año en el 456 y el segundo año va del 456 al 455. Muy bien, vamos a sombrear estos 4 años de Ciro y vamos a darle doble clic en la esquina para que Excel nos llegue hasta el año 483. Muy bien, eso nos lleva entonces al año 53 antes de Cristo. Quiere decir que este decreto no nos sirve para efectos de la profecía porque el Mesías no apareció en el año 53 antes de Cristo, ni el nacimiento, ni el bautismo, ni la muerte. Muy bien, vamos entonces a ver el decreto de Darío. Sombreamos estos 4 años y damos doble clic en la esquina y vamos hasta el final a ver a dónde nos lleva. Muy bien, el año 483, que es este acá, finaliza en el 36 antes de Cristo. Tampoco ocurre el nacimiento, el bautismo o la muerte de nuestro Señor. Ahora vamos al decreto de Artajerjes. Sombreamos estos 4, damos doble clic en la esquina, vamos hasta abajo, borramos estos 2 porque es hasta el 483. Muy bien, vemos que aparecen años negativos. Eso es porque hubo cambio de antes de Cristo a después de Cristo. Vamos hasta donde aparece ese cambio y vamos a revisar. Esta celda es el año 2 antes de Cristo, este es el 1 antes de Cristo, este es el 1 antes de Cristo y aquí no puede venir el 0 como ya lo hablamos. Aquí viene el 1 después de Cristo. Quiere decir que
el año 457 de este plazo profético va desde el 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo. Este año sería desde el 1 después de Cristo al 2 después de Cristo y del 2 después de Cristo al 3 después de Cristo. Vamos a sombrear estos 4 años, damos doble clic en la esquina y entonces llegamos al año 27 después de Cristo. Este año sí podemos decir con toda certeza que está cerca de un evento de la vida de nuestro Señor y es de su bautismo. En el año 27 después de Cristo nuestro Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Nosotros sabemos bien que él fue bautizado cerca de sus 30 años. Sin embargo, recordemos que hay un error en nuestra era cristiana que cometió Dionisio el Exiguo y por eso no tenemos algo así como el año 30 después de Cristo o 31 después de Cristo para el bautismo de nuestro Señor, sino que tenemos el año 27 después de Cristo. Muy bien, así las cosas quiere decir que es el decreto de Artajerjes el que realmente nos va a ayudar a llegar al final de las 2300 tardes y mañanas. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar el decreto de Darío y el de Ciro, que no nos sirven. Muy bien. Y vamos a ver hasta dónde llegan las 70 semanas. Vamos a sombrear acá en amarillo. A ver, 70 semanas de Daniel 9 son en días 490 días o por el principio de día por año 490 años. Muy bien. Quiere decir que podemos hacer lo siguiente. Vamos a llegar hasta 490. Vamos a sombrear todo esto de una vez. Y listo, llegamos al año 490. Llega al 34 después de Cristo. Eso es el momento en que fue apedreado Esteban. Esto es la semana 69 cuando es bautizado nuestro Señor. Y aquí a la mitad de la semana, según el ángel Gabriel, muere nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario en el año 31 después de Cristo. Muy bien, vamos entonces ahora a llegar al final de las 2300 tardes y mañanas. Sombreamos acá. Vamos a colocar aquí 34, 35, 35, 36 y entonces llegamos al año vamos a subir un poco que me pasé, vamos a llegar hasta 2300. Bien, 2300 aquí. Llegamos al año 1844. Las 2300 tardes y mañanas terminan en el año 1844, específicamente el 22 de octubre de 1844, el día de la expiación de ese año en el Yom Kippur. Bien, de esta manera es que se analiza la profecía en Excel. Aquí volvemos entonces a nuestra presentación. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos, página 401. Dice lo siguiente: como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Bueno, esto es muy interesante porque aquí lo que se está queriendo decir es
que el error que se cometió en el chasco de 1844 por los mileritas o primeros adventistas es muy similar al chasco que cometieron los discípulos cuando pensaron que el reino de Jesucristo iba a ser establecido en la época de ellos. Ellos comprendieron mal la profecía de las 70 semanas y por eso cuando vieron a Jesús entrar en Jerusalén siendo recibido con palmas en las manos de las personas y siendo aclamado como el hijo de David, ellos pensaron que realmente en ese momento él iba a tomar el poder, el gobierno romano iba a ser derrocado y entonces se iba a instalar o instaurar el reino mesiánico de Cristo. Ellos tenían una mala comprensión y es por eso que cuando Cristo es crucificado ellos son chasqueados. De la misma manera, los primeros adventistas fueron chasqueados, no en el plazo profético, sino en el evento que ocurriría al final de ese plazo profético. Fíjense que incluso muchas personas se llegaron a burlar de los primeros adventistas. Aquí tenemos un dibujo, una caricatura que se hacía de los primeros adventistas burlándose de ellos. Por ejemplo, la persona que está arriba del tabernáculo es Miller, abajo está Joshua Himes siendo agarrado por lo que parece ser como el diablo o un demonio con cola puntiaguda, y allí de esa manera se burlaban de los primeros adventistas por su gran chasco. Quiero leer lo que escribió la señora Elena de White en Primeros Escritos, página 74, referente a la fecha 1844. Dice así: la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque hay muchas personas que acusan a los adventistas del séptimo día de haber predicado una fecha para la venida de Jesús, pero es una imprecisión histórica muy grave porque los adventistas del séptimo día existieron a partir de 1863, muchos años después de 1844. Por tanto, la Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca ha dado una fecha para la venida de Jesús. Pero nosotros creemos, los Adventistas del Séptimo Día, que el año 1844 tiene una significación profética muy importante. Leamos esta cita también de la señora White en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 73. Dice así: este es el testimonio que he dado siempre, desde cuando no se cumplió la fecha en 1844. Una fecha tras otra será fijada por diferentes personas y no se cumplirán, y la influencia de esta fijación de fechas tenderá a destruir la fe del pueblo de Dios. La gran prueba del tiempo ocurrió en 1843 y 1844, y todos los que han fijado una fecha para la segunda venida a partir de entonces se han estado engañando a sí mismos y engañando a los demás. Así que todos aquellos que han acusado a la señora Elena de White de haber fijado una fecha para la venida de Jesús se han equivocado, porque ella nunca lo ha hecho. Además, ella profetizó que muchas personas fijarían fechas para la venida de Jesús después de 1844, pero que ninguna de esas fechas se iba a cumplir, evidentemente, y que todas esas fechas destruirían la fe del pueblo de Dios. Y eso, o mejor dicho, tenderían a destruir la fe del pueblo de Dios. Y eso es lo que precisamente ha ocurrido. Y en los últimos años hemos visto cómo se ha fijado una fecha tras otra. Así que llegamos al final de este estudio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Espero que este estudio les haya servido. Disculpen un poco el ruido que hay en el ambiente, pero espero que pueda ser de mucha utilidad la información compartida. Que Dios les bendiga.